Desde que el hombre existe, miles de cosas cambiaron y otras permanecen inmutables. Pasaron miles de años y miles de preguntas, pero siempre quedará la última pregunta. Asociación Libre, Mario Luna. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Y eso creo que me define, o me encantaría que me defina en todo caso, ¿no? Que alguien diga, este es un soñador, ¿viste? Impenitente. Y bueno, y también que se me recuerde como un tipo que siempre le gustó hacer caminos más que transitar los ya hechos, ¿no? Sobre todo en lo que hace a la profesión nuestra, en la que la creatividad, la originalidad, para mí son términos que cotizan en bolsa, ¿viste? Pero que tampoco es algo, una materia demasiado corriente, digamos, no es una moneda corriente, ¿no? Bueno, eso es. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy linda. Tuve una infancia bárbara, fantástica. Posiblemente el hecho de que yo he sido uno de los 5 hermanos, yo fui el cuarto, pero después de un tiempo largo, digamos, los 3 primeros había mucha diferencia conmigo. Entonces fui un tipo demasiado mimado. Por mis hermanos, y por mis viejos, obviamente, ¿no? Como que siempre me han estado apoyando en todas mis cosas, y fíjate vos que, por ejemplo, mi vieja, que tenía solamente cuarto grado, ella intuyó que yo debía estudiar algo que al final de los años me iba a servir muchísimo, y me mandó a los 10 años a estudiar inglés en la Asociación de Cultura Británica en Salta, obviamente. Y estudié 7 años inglés hasta los 17, ¿no? Una visión que tenemos los padres hoy, la tuvo hace muchos años. No sabes cómo, lo que me abrió a mí la cabeza, ese hecho, que aún hoy te digo, yo le agradezco a mi vieja porque también me despertó una afición por todo lo que significa el lenguaje, ¿no? Ahí está. Y desde allí ya partió el tema de encontrar asociaciones entre un idioma que tiene muy poco que ver con el español en cuanto a sus raíces, digamos, y descubrí cosas maravillosas al hacer asociaciones, ¿no? Entonces, cuando empecé en el secundario a estudiar de manera más profunda, digamos, las cuestiones que tenían que ver con el lenguaje, me surgió la afición esa de la etimología, por ejemplo, de dónde vienen las palabras, ¿no? Y del análisis sintáctico de las oraciones. Hermoso. Fíjate, pues. Hermoso. Comparto. Vos te acordarás de Cordeiro, sí, el hombre de tango que tenía Radio Universidad, que era profesor de francés y tenía la misma visión que yo. Entonces nos desafiábamos permanentemente para ver
el análisis de oración. Entonces él traía una oración compleja, digamos, y por lo general compuesta y con todos los accidentes sintácticos que te imaginas, que te puedas imaginar. Y bueno, me decía, mira Mario, a ver, dale, decime cuál es la oración principal, la oración secundaria o subordinada, qué es subordinación, si es adjetiva, si es qué sé yo, todas esas cuestiones y yo le traía la mía. Entonces hacíamos como un juego, y a veces cuando había controversia, la llamábamos de árbitro a la señora Cuesta de Leguizamón, ¿te acordás? Que era vagamente una fantástica profesora justamente de la universidad, pero que también hizo cosas en la radio, en Radio Universidad. María Luisa Cresta de Leguizamón. Ahí está, ese es el nombre. O sea que llegás casi naturalmente a toda esta afición por desmenuzar las oraciones, las relaciones entre las palabras, llegás casi naturalmente a la palabra hablada, a la locución. Sí, exactamente. Yo a la locución llego de una manera lo más insospechada posible. Esto se lo debo a un capitán del ejército que era el Oscar Reali. Era director artístico de LB2 en la época de... no me acuerdo. Sí, debe haber sido en la época de Onganía. De Onganía, seguro. Y las radios estaban intervenidas militarmente, ¿no? Entonces, y como yo había venido del servicio militar, que lo hice en Salta porque no había hecho el cambio de domicilio, ya vine muy desmotivado para seguir en la universidad, porque yo estudiaba ingeniería electricista electrónica. Mirá dónde terminé. Y llegué a tercer año, y bueno, después tuve que irme a Salta, y cuando vine, hubo un interín entre cuando lo matan a Santiago Pampillón, ¿te acordás de eso? Sí, sí. Y que se produce una huelga estudiantil y de profesores. Esto fue en septiembre, creo, de aquel año, debe haber sido 63, 64, tanto, por ahí. Sí. Y entonces se hizo una huelga, todo el mundo perdió el año, y yo al año siguiente tenía que ir a la Colimba. Que se hacía de 20 todavía. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? En ese ínterin, entre septiembre hasta enero, en que yo me tuve que ir a Salta, empecé a frecuentar la radio porque no tenía nada que hacer. Entonces, un día viene este capitán del ejército y, aplicando una lógica muy militar, me dice, oiga, venga, dígame, usted es hermano de los Luna. Me dice, pero yo tenía mis dos hermanos locutores y era claramente muy porteño para hablar. Me dice, pero si ellos son locutores, usted también tiene que ser locutor, me dice. Entonces, yo digo, ¿sí le parece? Venga, me dice. Y me lleva, vaya al micrófono y léame esta noticia, este boletín. Y sacó un boletín. ¿Qué edad tenía vos? 20, 21. Y, claro, sí, 20. Entonces, digo, ¿cómo hago con esto? Y me imaginé a mi hermano, a uno de mis hermanos, a Oscar, leyendo esas noticias. Entonces lo imité. Y el tipo me dice, pero usted está para ser locutor, dice, ya, venga y a partir de mañana lo quiero ver practicando en el micrófono. Así que prácticamente me dio una orden. Una orden militar. Usted tiene que ser locutor, ¿viste? Y la verdad, yo hasta ese momento jamás me había imaginado locutor. Yo me imaginaba, me gustaba la ingeniería, me gustaba la astronomía,
me gustaba la física, todo ese tipo de cosas, que además estaban bastante alejadas de la sensibilidad mía artística, digamos, Y, porque yo, a ver, ¿Y si ese milico no hubiera aparecido en tu camino? vaya a saber. Porque viste que el efecto mariposa es relativo. Por ahí no era por claro, eso, sí. pero vos ya lo tenías dentro, al bichito ese dormido, y en una de esas, la influencia de tus hermanos, en eso hubiese sido locutor por otra vía. No te veo siendo físico, astrónomo y no siendo locutor. Podría haber sido las dos cosas. Y sí, pero vos tenés mucha razón y me haces pensar en algo que nunca se me ocurrió pensar. Yo tenía la influencia de mis hermanos en Salta cuando tenía 9, 10 años, y ellos trabajaban en Radio Nacional, en la época en que Radio Nacional se dedicaba exclusivamente, de manera casi excluyente, a la difusión de la música clásica y al folclore, ¿no? Entonces, mis hermanos tenían una filia muy especial con la música clásica y ellos siempre llevaban discos de música clásica. Entonces yo estaba permanentemente escuchando esa música y empecé a especializarme en la música clásica. O sea, yo podía determinar de qué compositor era cuando escuchaba la radio, por solamente escuchar unos acordes, ¿no? Entonces empecé a escuchar solito, tirado en un sofá, ¿no? A escuchar música clásica, conciertos, sinfonías, sonatas, en fin, y de los más variados compositores. Y entré a soñar que yo era, por ejemplo, el violinista, ¿no?, en la introducción y rondó caprichoso de Camille Saint-Saëns, por ejemplo, ¿no? O que era el pianista del concierto número 2 de Sergei Rachmaninoff, o el violinista del concierto número 2 de Paganini, por ejemplo. Entonces, y era tan sensible que mi mamá me encontraba cada 2 por 3 con lágrimas en los ojos, porque me emocionaba pensando que yo era el director de la orquesta, o era el pianista, o era el violinista. Y la verdad que esa sensibilidad para la música creo que me sirvió en los años en que empecé a hacer locución y a escuchar radio, que escucharla de manera como un oyente calificado, digamos, y me transformé en un tipo demasiado crítico de todo lo que se hacía en radio. Claro, claro. ¿Y en qué momento, te acordás en qué momento el rock golpea tu puerta? ¿Cuál fue el primer disco? ¿Quién te lo puso en tus manos? ¿Cuál fue la primera canción que escuchaste? ¿O es algo que se fue dando así de manera random, digamos? No, ¿sabés qué? Yo empecé a buscar cosas. O sea, nada de la música que se difundía por radio, obviamente me encantaban los Beatles, por ejemplo. Y encontraba cosas en los Beatles que me remitían a la música clásica. Tenías también un oído educado. Sí, totalmente. Claro. Y bueno, entonces, cuando yo empiezo a hacer programas de radio, yo me iba a las disquerías y buscaba los sonidos más que me pusieran en contacto con la música más elaborada, digamos, que tuvieran un estilo, una estética, ¿no?, que no sea la felicidad, jajajaja, eso la cosa de Palito Ortega, que yo en ese momento abominaba, pero ahora, pasados los años, la verdad que yo le tengo un cariño muy especial a un tipo como Palito Ortega,
que para mí en esa época era... Sí, sí. De jóvenes no caeríamos a todos, eso nos ha pasado a todos. Es cierto, es cierto. Nos ha pasado a todos. Sí, sí, y bueno, terminás armando un culto, un programa radial, una marca más que un programa radial, que fue Alternativa, que ¿cuándo arranca? Y eso, vos sabés que lo tengo medio desdibujado al comienzo, Alternativa, porque yo estaba haciendo un programa en Radio Universidad que se llamaba La Musicoteca, que iba a las 1:30 de la tarde, creo, después de Enrique del Campo, ¿no? Y ahí ya empecé yo tenía como cortina musical, ¿viste? Algo de jazz rock, que ya sonaba raro en esa época, ¿no? Que era Return to Forever, sí, el claro. Grupo de Chick Corea. Y entonces también trabajaba en ese momento en LB3, ¿no? Y en LB3 me acuerdo que yo empecé a hacer un programa porque se enfermó un compañero y me dieron un espacio. Y después ese compañero volvió, pero en otro horario, porque empezó a gustarle al director artístico, que era Platé. Esto lo nombro para los memoriosos, digamos, ¿no? Raúl Platé. Y entonces empecé a hacer un programa que no me acuerdo qué título tenía, pero después, cuando se entera un productor de Buenos Aires, que te vas a dar cuenta de que era un tipo muy importante, que fue el efector más grande que tuvo la cultura alternativa, ¿no es cierto?, que se llamó Jorge Álvarez, se entera por el difusor de acá, de RCA o de Micrófono, no me acuerdo, que yo tenía un programa donde se ponía la música alternativa, digamos, la música que era totalmente subterránea. Sí, sí, el nombre primereó a todos. Sí, sí, Alternativa sí. primereó a todos porque no había título más claro para ponerle que ese, porque todo lo que se escuchaba en ese momento, Exacto. que después fue mainstream, que después fue industria, que después vino lo que vino, sí, pero en ese momento era alternativa. Bueno, fíjate vos que yo el título del programa ni me acuerdo, y sin embargo cuando Jorge Álvarez viene a Córdoba a hablar conmigo, porque necesitaba el canal de difusión, y en una ciudad tan importante como Córdoba, le venía bien que haya un tipo que se dedicara a ese tipo de música, ¿no? Claro. Entonces vino y tuvimos un almuerzo, y mientras hablábamos surgió el título del programa. Y él me decía que él tenía en Buenos Aires un programa que lo conducía Vilmar Caballero, un locutor oriental, ¿no? Uruguayo. Y bueno, a partir de ese momento, ese programa en Buenos Aires se llamó Alternativa, y acá en Córdoba, Alternativa el mío. Pucha. Entonces ahí nace el mito. Exactamente, mito. Sí. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? El gusto de saludarlos. Me colgué con la charla con Mario. Aquí estamos con esta hermosa conversación. Espero que lo estén pasando bien. Estamos leyendo y oyendo cada uno de sus mensajes y, por supuesto, esperando a ver qué objeto nos trajo y, por supuesto, esperando saber cuál va a ser su última pregunta. ¿Te vas? No voy a decir te vas a llevar. No vas a dejar uno de los hechos culturales más importantes que tuvo el país, porque los habrá y los seguirá habiendo, pero creo que la falda clavó la primera lanza, el primer cimiento de lo que se fue construyendo después y de lo que se seguirá construyendo, ¿no? Sí. Bueno, la falda fue el resultado del desprecio enorme que sentí en Cosquín, porque en realidad mi primera locura festivalera fue el 19 de febrero de 1976, cuando organicé en la Plaza Próspero Molina el
primer festival de rock que se hacía en el interior del país, ¿no? Y eso provocó un cimbronazo muy grande, muy fuerte, al punto tal de que cuando se empezó a correr la bola de que se haría un festival de música progresiva en el Sagrado Templo del Folclore, todas las fuerzas vivas de la ciudad se horrorizaron. Herejía. No, era una cosa tremenda para ellos, y fue una... Imagínate 10.000 personas cubriendo toda la plaza, Próspero Molina, todos jóvenes que vinieron desde 2 días antes y se establecieron ahí en Cosquín. Y bueno... ¿Cuántos días fueron? Un solo día. Un solo día. Un solo día. ¿Y quiénes fueron? ¿Qué números hubo? Estuvo Raúl Porchetto con su banda, que entre otros integrantes tenía Alejandro Lerner, un pibito de 16 años en teclados, un guitarrista que ahí lo descubrió Charlie, porque Charlie vino como invitado porque estaba sin banda, él estaba armando la máquina de hacer pájaros y le faltaba un guitarrista. Lo encontró en la banda de Raúl Porchetto, y bueno, y se lo quitó prácticamente. Fue el primer hurto que hizo Charlie de Raúl Porchetto. Después sería hit también, claro, la banda de Charlie, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre fueron muy amigos ellos. Y bueno, esa era la banda de Porchetto. Estuvo Alas, estuvo Alma y Vida, que hizo su último recital de toda su historia, la hizo en ese festival. León Gieco, el trío de Lito Nevia. Hermoso. Sí, fue impresionante. Hermoso. Impresionante. Pero no hubo una segunda edición. No hubo, porque fíjate vos que... Por favor, ahí atiendan el teléfono. Muchas gracias. Se están llamando tus fans. Bueno, mira, ¿sabés lo que pasó, por ejemplo? Como una especie de mal efecto, digamos, de ese festival, fue que renunció a pleno la Comisión de Folclore de Cosquín, pero renunciaron así con un repudio, con un comunicado, ¿viste?, defenestrando. Y me imagino que le habrás dejado guita a la comisión, a la municipalidad, no solamente por el alquiler, sino por lo que se consumió, lo que se bebió, lo que se instaló. Bueno, ese festival lo organicé yo, pero lo bancó la municipalidad de Cosquín. O sea que las entradas eran baratísimas, y obviamente creo que fueron muy buenas ganancias las que obtuvieron todos los hoteleros y los... Pero sin embargo no prosperó, ¿no? Y creo que después pasó lo mismo, cuando se quiso hacer de nuevo no aprendieron. ese festival. No aprendieron. No. ¿Y la falda, el primero es 79? En el 80. En el 80. Sí, en el 80. Yo estaba en quinto año, sí, fui a una noche, ya ni me acuerdo si estuvo el Flaco Spinetta o qué, pero... en el 80 estuvo Spinetta Jade, estuvo Cerú Girán. ¿Cómo llegas a la falda? ¿Te llaman de la falda? ¿Se dan cuenta que tienen un filón? Porque lo de la falda, Mario, fue la falda. La palabra festival casi que quedó, era ir a la falda, digamos. La falda se convirtió en una meca nacional del rock. No, pero a mí me quedó una espina clavada acá, ¿viste? Porque yo decía, fue tan exitoso el festival y tanta controversia provocó que yo dije, bueno, estamos en el buen camino, ¿viste? Entonces voy a seguir haciendo esto. Y empecé a buscar lugares que tuvieran un escenario, y bueno, en la falda lo encontré, y entonces ahí propuse hacerlo. Estábamos también en época de militares, y entonces encontré un tipo fantástico como el Negro Montoya, que era médico y era el secretario de Turismo, que se dedicaba también al automovilismo y todo, pero era un tipo tan entusiasta, el Negro Montoya, que me dice, Mario, sí, vení, pero yo te propongo algo, vos todavía no largué la idea, yo al intendente lo voy a mandar
a la costa atlántica, le voy a conseguir... Bueno, hizo eso, porque... Que no esté el intendente. ¿Era Milico? Claro, era Milico, era Milico, claro. Para no tener ningún tipo de problema, digamos. En el año 80 todavía el presidente era Videla, todavía seguía siendo muy duro, digamos, la situación en el país. No se había producido el golpe de Viola, que fue recién el año siguiente, y faltaban siglos desde el punto de vista de la historia argentina para Malvinas. O sea que en el 80... hacer un festival de rock era todavía un riesgo. Era bastante difícil, ¿no? Y me fue muy difícil. Hasta el año 84, todos los años era muy dificultoso, pero yo sabía que estaba haciendo algo que finalmente iba a ser importante, ¿no? Y lo fue. Lo fue. Y entonces, ya en el 84 dije, no quiero hacerlo más acá, no quiero sufrir tanto, porque era muy hermoso para mí, pero era demasiado problemático, ¿no? Y eras vos, era tu nombre, digamos, era imposible... eras como el arquero en el fútbol. Los aplausos se los llevan los artistas y los errores que en todo festival de semejante magnitud hay te los llevas vos. O el árbitro, ¿no? También. Porque acordate que cada vez que yo aparecía en el escenario, yo era repudiado, me silbaban y qué sé yo, la misma gente que me escuchaba y que me alababa por lo que yo hacía, yo veía en mí a esa autoridad que ellos querían repudiar, que eran los que estaban gobernando en ese momento el país. Buena lectura, buena lectura. Entonces, yo eso lo tuve claro y yo dije, bueno, claro, yo soy la autoridad en ese momento en el escenario, ¿no? Entonces había una dualidad, digamos, un te odio, te amo, dame más, ¿viste? Pero te cansaste, pero ahí nomás metiste un chatarrock. No, ahí lo que hice fue irme y prometer no seguir con esto hasta que, como yo era locutor del Estadio Córdoba, ahí me encontré con gente que me dijo, Mario, ¿por qué no hacemos un festival acá? Seguimos haciendo lo que vos hacías en la falda, lo hacemos acá a beneficio de las escuelas municipales. Y entonces, durante el mandato de Mestre. Y bueno, lo hicimos y ahí sí yo toqué el cielo con las manos porque ya no caía sobre mis espaldas, digamos, toda la organización, sino que yo era el director que iba a Buenos Aires, hacía la programación y todo, y bueno, sin tener esa espada de Damocles, digamos. Sí. ¿Fue en el 86 el primero? En el 85, 85. O sea, al año siguiente de mi última falda, empecé con el Chateau Rock. En ese Chateau Rock ya la rompen casi con luz de día 3 pendejitos vestidos de negro que eran los Soda Stereo. ¿Fue en ese festival? No fue en el 85, sino en el 86. En el 86. Que fue un festival enorme, hermoso, donde se consagraron Soda Stereo, Sumo, Hit, los Paralamas. Los Paralamas. Los Paralamas do Sucesso se llamaba, ¿no? Ricuti estuvo también en... Sí, claro, sí. Esa actuación de los Paralamas fue la primera actuación que ellos, los brasileños, hicieron en el exterior de su país. O sea, ellos venían para tocar en el Chateau primero y después en Buenos Aires. Así que fue el debut en el exterior de los Paralamas, por ejemplo. Qué hermoso. Sí. ¿Cuántos Chateau hiciste? Y yo hice 5, como 5 faldas, digamos. Entonces tengo en mi haber 10 festivales ininterrumpidamente, uno en el 76 y otro en el 92 cuando hice el Regresa el Mito o algo así era, ¿no? Sí. ¿Y te hiciste multimillonario? Uf. Fantástico me fue. No,
Mirá, yo creo que salí hecho, ¿viste? Porque a veces he ganado y otras veces he perdido, pero nunca gané demasiado, ni tampoco perdí tanto como para descarrilarme, digamos, ¿no? Te juro que yo miro hacia atrás y dije, ¿cómo pude hacer eso? Yo, la verdad que no entiendo. Es la fuerza de la convicción de que había que hacer eso. Eso es lo que me empujó, digamos, a pesar de las dificultades, a hacerlo. Sos un tipo fuerte, pasaste por momentos duros en la vida. Sí, mucho, demasiado diría. No obstante lo cual, soy un agradecido a la vida. O sea, creo que todo lo bueno que me pasó compensa de alguna manera, pero no del todo a lo mejor, pero sí los momentos desgarradores que tuve que vivir, ¿no? Sobre todo familiarmente. Eso es un puñal que tengo, obviamente, pero bueno, creo que la resiliencia fue algo que me caracterizó, ¿no? Pero bueno, la vida me compensó también. Sos un papá que se te caen las babas. Sí, cuando hablas de tus pendejitos. De mellizo de 5 años. Fausto y Maya, esos son sus nombres. ¿Por qué elegiste esos nombres? ¿O por qué eligieron? Bueno, Fausto es un personaje, el nombre siempre me gustó a mí y también a Rosario, mi mujer, a mí por razones históricas, digamos, el Fausto de Goethe, el Fausto de Gounod también, una pieza de la música clásica, ¿no? Y es un personaje muy particular, digamos, como que, por ejemplo, es un sinónimo, el nombre es un sinónimo de fiesta. Claro. Fausto viene de la festividad, digamos, ¿no? Por eso muchas veces cuando ocurre un hecho lamentable, genera lo que se dice periodísticamente una infausta noticia, es decir, una noticia que no es fastuosa precisamente, sino más bien lamentable, ¿no? Qué lindo. Sí, qué lindo. ¿Y el de la nena? O sea, es sinónimo de vida, ¿no? Y la nena, el origen de eso, la elección fue de Rosario por Maya Plisetskaya, que esa es la verdadera pronunciación del apellido de la rusa Plisetskaya. Sí. Y bueno, también está puesto el nombre que Fausto es un sinónimo de alegría y Maya anda con su tutú y haciendo también sus pasitos de baile porque está haciendo danzas en una academia, su primero pasito, ¿no? Sí, qué hermoso. Sí. Bueno, seguimos con Mario acá, apasionante charla. Yo con este hombre podría hablar todo el día, pero se va acotando nuestro tiempo y en un ratito le vamos a preguntar cuál es el objeto que trajo y por supuesto cerrar con la última pregunta. Te voy a hacer una alusión que podés pasarla por alto o no, pero a mí me movilizó mucho un posteo que hiciste vos hace algunos años en Facebook, criticando a todas esas personas que en nuestra profesión, en la profesión de los actores también abundan, señalan y marcan a personas como personas que traen mala suerte. Han arruinado carreras, han hecho de ese maldito señalamiento un gesto adrede para joderle la vida a la gente, y vos hiciste un posteo fulminante sobre eso. ¿Te lo acordás? Sí, sí, bueno, porque yo he sido víctima de eso, pero ¿quiénes son las víctimas de esos cartelitos que alguien maliciosamente cuelga a una persona? Son las personas que hacen cosas, que han hecho cosas grandes o exitosas y
y hay gente que no lo puede soportar a eso, ¿no? Fíjate que es un tema, para mí es jodido, porque yo de alguna manera, pero jodido pensando en la gente que lo vive, ¿no? Pobrecito, cómo sufre esa gente, digo yo. No yo, sino ellos, ¿no? Porque realmente, no sé, yo considero que la superstición es la religión de los mediocres. Oh, qué frase. ¿No? De los inseguros, de los que no sé, no quieren encontrar, digamos, respuesta a cosas que no pueden resolver ellos mismos en su vida, ¿no? Entonces inventan esta cosa. Pero yo, a ver, creo que si vos le preguntás a tipos, qué sé yo, como Baglietto, como al mismo Charlie, a los enanitos verdes, que son unos divinos que yo me enorgullezco de haber estado, digamos, en el inicio de su carrera y haberle dado un empujón, ¿no? Preguntarle si... ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Y claro, y si fue un factor de buena suerte o no, ¿no? Para ellos. Soñador, aventurero, un tipo que se la jugó, un tipo que sufrió, un tipo que salió del sufrimiento. ¿Tenés un perfil tan de hincha de Boca? ¿Por qué? ¿Quién te hizo de River? No, vos sabés que ¿Quién te hizo de River? Por ejemplo, yo te quería decir algo. Yo siempre te admiré por todas las cosas que vos hiciste. Nunca me voy a olvidar los burdos y todo lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puede ser que un tipo que tiene todas las cualidades y las fuerzas que tenés vos, no le guste el fútbol? La verdad que siempre me pregunté eso. Vos sabés que te tengo que hacer una confesión. Sí. Mi corazón quedó en Madrid. ¿Sí? Eso no hay dolor, no hubo dolor más grande, futbolísticamente hablando, estamos no, claros. pero vos sabés que más grande que ese. Yo a los boquenses les diría que les hace falta que les pase lo que les pasó a River. Es decir, descender, ¿no? Ya hoy... Tocar fondo para darse cuenta de que los seres humanos necesitamos muchas veces, o siempre, ¿no? Poder tocar fondo para poder surgir, digamos, con mucha más fuerza y convertido en algo muy superior, digamos. Y eso pasó con River, por ejemplo. Pero es una metáfora que la podemos aplicar fantástica a todos los órdenes de la vida. Falta ese libro, falta alguien que escribe ese libro de River, porque fue realmente un hecho, primero la caída, sí, y después la vuelta. Exactamente. Algo realmente, falta ese libro. Claro. Lo tenés servido. Lo tenés servido. No, yo nunca escribiría un libro porque no tengo el oficio de escritor. Me encanta escribir, pero para cosas puntuales. Y menos mal que existe gente que considera que las cosas que pasaron en Córdoba con el rock y que tuvieron que ver con mi vida debía ser puesta en un libro, y entonces yo tengo que agradecerles a esa gente, como, no sé si lo conocé, un tal Raúl Ortiz, que le dicen el Dirty. Hermano mío. Claro, Echastegui Muchastegui. Y otra gente como Heraldo Romano, que fue músico, que tocó en la Falda 84 como integrante de un grupo que se llamó Telex, y que a la vuelta de los años se le ocurrió la idea, ya él como empresario, un empresario muy fuerte de Córdoba, de empujarme para hacer un documental y un libro, ¿no? ¿Están en eso? Estoy en eso, sí, ya he viajado a Buenos Aires,
Y bueno, va a tener el nombre de Alternativa, Qué lindo. y la historia no contada del rock argentino, porque Qué lindo. son cosas Qué que lindo. en Buenos Aires ellos hacen referencia a lo que pasó solamente en Buenos Aires, digamos, pero no todas las cosas que se originaron acá. Incluso yo te puedo decir que el Expreso Imaginario, por ejemplo, no hubiese surgido como revista de no haber sido que el Flaco Spinetta no pudo venir en el 76 y a raíz de eso se fue de la agencia que lo tenía Marrero Producciones, porque fueron ellos los que pusieron un cachet inalcanzable para algo que yo ya le había contado al Flaco cuando vino a presentar Durazno Sangrando en Atenas con Invisible. Y cenando le dije, él me pidió, che Mario, yo quiero presentar este disco en el Festival de Folclore de Cosquín, me dice. Yo digo, negro. Y me dice, ¿podés hacer algo por esto? Digo, ¿vos no sabés que la AAA los condenó a muerte a todos los folcloristas de vanguardia? Mirá si me van a dar bolilla para llevarte a vos, le digo. Pero te doy una noticia, yo estoy preparando para el mes de febrero un festival y obviamente el primero que se entera sos vos y quiero que estés. Pero Mario, por supuesto, eso va a ser una estudiantina, me dice, ¿viste? El Flaco. Y sin embargo no estuvo él, pero porque se metió la agencia. Claro. Bueno, eso provocó que él se fuera de la agencia y quedó sin representante. Ahí aparece Ojanian y ahí aparece la conexión Ojanian con Pistocchi y con Qué banda. y con Pipo Lernud, que estaban en la idea de hacer una revista alternativa, pero que necesitaban capital, necesitaban un lugar, y Ojanian se los dio. Y él fue el tercer socio del Expreso Imaginario. Eso surgió a raíz de Cosquín, por ejemplo. Wow. Bueno, esa es una historia, ¿ves? Por ejemplo. Bueno, se nos fue el tiempo, realmente esto da para seguir a un capítulo 2. Estuve en Totales Sábado, le dije para seguir hablando, veniste a la última pregunta y creo que hay lugar para una última pregunta 2. ¿Qué nos trajiste, Mario? Te traje un elemento que tiene mucho que ver con mi vida profesional. Mirá lo que es esto. Dios mío. Este es un micrófono RCA. Es el micrófono en el cual yo debuté. Fue en LB2 del año 68. Cuando vino el cambio tecnológico y dejaron de ser útiles estos micrófonos, vinieron Neumann. Sí. Entonces yo le pedí al gerente técnico que si no lo íbamos a usar más, que me lo cediera, ¿viste? Para recuerdo, y me lo dieron. ¡Qué belleza! Entonces, ¿cuántos años tiene? Y esto, mira, creo que acá tiene un año. A ver, acá está el... ¿A dónde? LR3. Y dice 82, o sea, fue el año, pero no el año en el que se usaba, claro. ya en el 80. Fue para un inventario o algo. Lo tendrás como un altar en tu casa. Sí, claro. Sí, totalmente. Por eso fue muy pertinente que me pidieras un objeto que yo lo llevaría como un objeto imprescindible. El objeto que salvarías. Bueno, sí. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Ha sido realmente una delicia estar con Mario aquí. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, así que es recordar tiempos, muchos de los cuales los hemos compartido con gran alegría. Yo me despido de ustedes, de todas y de todos, y será hasta el próximo programa. Y ahora sí, Mario, la última pregunta. La última pregunta, que me haría a mí mismo, me pediste. La última pregunta que yo me haría, y la hago en este momento, es, Mario, ¿qué cambiaría si pudieras volver el tiempo atrás en relación
con el plano familiar. Sería un papá muchísimo más presente de lo que fui. Con mis hijas, con mis dos primeras hijas, sobre todo pensando en lo que después pasó, que fue la mayor de ellas, de mis hijas, murió en un accidente junto con su hijo más grande, o sea, mi nieto, mi primer nieto, y por suerte se salvó el otro nietito que ya tiene 22 años, ¿no? Entonces, y ¿sabés por qué elijo hacer esa pregunta y esa respuesta? Porque hoy a mis hijos, a los mellizos, que es la oportunidad que me dio la vida, con que me compensó, yo los vivo muy intensamente. Y entonces ahora me doy cuenta de todo lo que yo perdí por no haber estado presente en la vida de Marianela y de Nuria. Eso es fundamentalmente lo que me preguntaría y me respondería. Gracias, Mario. No, gracias a vos. Lo pasé muy bien. Yo también.